Dicen que en el fútbol todo puede pasar, pero nadie estaba preparado para esto. Una llamada, un gesto de fastidio y un portazo invisible que ha sacudido a medio planeta futbolero. Kylian Mbappé, el hombre que durante años fue el sueño dorado del madridismo, el símbolo de una era que parecía escrita por el destino, ha roto con el Real Madrid. Así, sin previo aviso, sin comunicados suaves ni despedidas emotivas. Y lo peor, o lo más jugoso, según se mire, es que Florentino Pérez, el presidente más poderoso y calculador del fútbol moderno, habría perdido los nervios en privado. Sí, ese mismo Florentino que jamás se despeina ante un terremoto mediático, esta vez explotó. Para entender la magnitud de lo ocurrido hay que retroceder un poco. Durante años, Mbappé fue algo más que un jugador en la órbita del Real Madrid. Era una obsesión institucional. Florentino lo veía como el heredero natural de Cristiano Ronaldo, el jugador capaz de devolver al club blanco el brillo absoluto en la galaxia del fútbol. Pero cada intento de fichaje terminó con un giro inesperado. Primero fue el no del Mónaco en 2017, luego la renovación millonaria con el PSG en 2022 y finalmente la firma que parecía definitiva en 2024, cuando Mbappé por fin llegó al Bernabéu. Ese día fue presentado ante 80.000 almas que lo ovacionaban como a un mesías. Todo parecía encajar. El joven prodigio con la camiseta blanca, la sonrisa contenida, el proyecto galáctico renaciendo. Pero la historia, como siempre, tenía un giro guardado. En los últimos meses, algo empezó a resquebrajarse entre Mbappé y el club. Aparentemente, el jugador no se sentía completamente cómodo con su rol. Quería libertad absoluta en el campo, margen en las decisiones deportivas y una voz más influyente dentro del vestuario. El problema es que el Real Madrid no funciona así. Allí nadie, ni siquiera los mitos, está por encima del escudo. Florentino lo dejó claro desde el principio. Aquí no hay estrellas por encima del equipo. Palabras simples, pero con filo. Mbappé las entendió, pero no las aceptó del todo. El punto de quiebre, según fuentes cercanas al vestuario, fue una reunión privada entre el jugador, Carlo Ancelotti y Florentino. Mbappé habría pedido una modificación en su contrato relacionada con derechos de imagen y un bonus adicional, vinculado a sus goles y presencia mediática. Florentino, fiel a su estilo, escuchó sin interrumpir, pero cuando habló, lo hizo con esa frialdad que hace temblar incluso a las superestrellas. Le recordó que el Real Madrid no es una empresa personal, sino una institución, que ningún jugador ha tenido jamás privilegios sobre el resto, ni siquiera Cristiano Ronaldo o Zidane. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ancelotti, cuentan, trató de calmar los ánimos con su clásico tono diplomático, pero el daño ya estaba hecho. Días después, Mbappé dejó entrever su malestar en una entrevista, afirmando que a veces en el fútbol no te dejan ser tú mismo. Una frase aparentemente inocente, pero en el universo mediático del Real Madrid sonó como una bomba. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Que si se planteaba salir, que si había ofertas de Arabia Saudí o de Inglaterra, que si el vestuario ya no lo veía igual. En el club trataron de apagar el fuego en silencio, pero Florentino no es de los que tolera desafíos a su autoridad. Lo que vino después fue una sucesión de gestos que decían más que 1000 palabras. Mbappé fue sustituido en 2 partidos clave, algo impensable unos meses antes. Se ausentó de un evento promocional del club. Y lo más llamativo, dejó de interactuar con el contenido oficial del Real Madrid en redes sociales, justo el mismo día que publicó una foto con el mensaje «Seguiré siendo fiel a mí mismo». Los periodistas deportivos se lanzaron como tiburones al mar. En menos de 24 horas, el rumor se convirtió en noticia. Mbappé y el Real Madrid estaban rotos. Florentino, según relatan fuentes del club, se enteró del estallido mediático mientras estaba en una reunión ejecutiva. Cerró la carpeta con calma. Pero minutos después, en privado, habría perdido esa compostura legendaria. No fue un estallido teatral, sino una explosión contenida. Nos ha tomado por tontos, habría dicho, golpeando suavemente la mesa, sin gritar, pero con la furia del que se siente traicionado. Florentino no soporta el descontrol, y menos aún la ingratitud. Desde su perspectiva, el club había hecho todo por Mbappé. Salario récord, estructura deportiva a su medida y el escaparate global que ningún otro equipo puede ofrecer. Pero al parecer, para el francés no era suficiente. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más interesante. Porque detrás de todo este drama no solo hay ego, sino poder. Mbappé es más que un jugador, es una marca global. Su influencia en redes,
Su imagen con Nike, sus negocios personales y su entorno familiar, liderado por su madre, Faith Al-Amari, una mujer tan inteligente como feroz en las negociaciones, han convertido su carrera en una empresa en sí misma. Lo que Florentino controla con precisión dentro del Real Madrid, Mbappé lo controla en su propio universo. Dos polos opuestos chocando con una fuerza inevitable. Pero más allá del ruido, lo que realmente preocupa a los madridistas es el futuro. ¿Qué pasará ahora? ¿Se irá Mbappé en el próximo mercado? ¿Habrá comunicado oficial? De momento, silencio absoluto. Ni el club ni el jugador han hecho declaraciones concretas. Solo un frío comunicado interno filtrado a la prensa, en el que se hablaba de diferencias en la visión de proyecto. Una frase que en lenguaje corporativo significa exactamente lo que parece: divorcio inminente. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Porque lo que está en juego no es solo un contrato, sino el control del relato. Florentino no permite que el Real Madrid sea el malo de la película. Si Mbappé decide irse, lo hará por la puerta de atrás, sin el aura de héroe con el que llegó. El presidente tiene experiencia en estos escenarios. Lo hizo con Figo, con Beckham, con Ronaldo y con Cristiano. Nadie sobrevive a una ruptura con el club blanco sin pagar un precio reputacional. Sin embargo, Mbappé juega en otra liga mediática. En su entorno ya se habla de un posible retorno a París, pero no al PSG, sino como parte de un nuevo proyecto en colaboración con inversores de Estados Unidos y Arabia Saudí. Una especie de club laboratorio diseñado para explotar su imagen y libertad comercial. Una locura que, hace unos años, habría parecido ciencia ficción, pero hoy suena tan real como el próximo mercado de fichajes. Mientras tanto, en Valdebebas, el ambiente es tenso. Algunos jugadores de Madrid, especialmente los más jóvenes, siguen admirando a Mbappé. Otros, en cambio, respiran aliviados. Según cuentan desde el vestuario, su carácter no siempre encajó con la cultura del grupo. Era carismático, sí, pero también distante. Y en el Real Madrid, donde el ego es un tema delicado, esa distancia puede convertirse en abismo. Carlo Ancelotti, en medio de todo esto, parece un equilibrista en la cuerda floja. Siempre ha sabido manejar estrellas, pero incluso para él, este conflicto es complicado. Intentó mediar, convencer a ambas partes, recordarles que el fútbol es, al final, un juego colectivo. Pero cuando el poder y el orgullo entran en la ecuación, la táctica se vuelve inútil. He entrenado a muchos campeones, dijo en una charla privada, pero pocos saben cuándo es momento de ser humildes. La prensa internacional ha hecho su agosto. Portadas, debates, exclusivas. En Francia se celebra como una venganza poética, el niño prodigio que se cansó del Imperio Blanco. En España, el discurso es más amargo. Mbappé no entendió lo que significa el Real Madrid. Y en Inglaterra, como no, ya empiezan a soñar con tenerlo en la Premier. Porque donde unos ven drama, otros ven oportunidad. Florentino, entre tanto, no se queda quieto. Su maquinaria de influencia ya se ha puesto en marcha. Filtraciones selectivas, periodistas afines, silencios estratégicos. El mensaje es claro. El Real Madrid no necesita a nadie para seguir siendo el Real Madrid. Lo mismo que dijo cuando se fue Cristiano, cuando Zidane renunció, cuando Ramos no renovó. El club sigue, el escudo pesa más que cualquier nombre. Pero esta vez hay algo distinto. Mbappé es joven, mediático y moderno. Si maneja bien su salida, puede poner en jaque una de las narrativas más sólidas del fútbol europeo, la del Real Madrid como cumbre absoluta. Y es que el poder del relato lo es todo. Florentino lo sabe, Mbappé también. El primero construyó un imperio a base de control y prestigio institucional. El segundo, con carisma, talento y una marca personal global. Ambos son maestros del marketing, aunque usen lenguajes distintos. Uno habla con comunicados, el otro con gestos virales. Pero el fútbol, al final, sigue siendo un escenario donde las pasiones mandan más que las estrategias. Lo más sorprendente es que esta ruptura no se debe a un mal rendimiento. Mbappé, desde que llegó, ha cumplido en el campo. Goles, asistencias, jugadas imposibles. Nadie puede decir que haya fallado deportivamente. Pero en el Madrid no basta con ser bueno, hay que ser ejemplar. Y la relación entre estrella y club se rompió justo en ese punto invisible donde el orgullo se impone al entendimiento. Cuentan que en la última cena del equipo, Florentino evitó saludar personalmente al jugador. Un gesto mínimo, pero significativo. Mbappé,
Por su parte, se mostró tranquilo, incluso sonriente, como si ya hubiera tomado una decisión y el resto fuera solo ruido de fondo. Algunos compañeros lo interpretaron como frialdad, otros como pura serenidad. En cualquier caso, el mensaje era claro: la historia de amor se acabó. En los medios más cercanos al madridismo se ha intentado reconducir la narrativa. Se habla de reajuste contractual, de procesos naturales, incluso de nueva etapa. Pero dentro del club hay quien lo reconoce sin tapujos. Es una ruptura emocional, y en el Madrid, las rupturas emocionales no se arreglan. Mientras tanto, las redes arden. Los fans se dividen entre los que defienden al jugador y los que lo acusan de traición. Unos le recuerdan que el Madrid lo esperó durante años, otros aseguran que el club lo asfixió con tanta presión. En el fondo, es el mismo debate de siempre: ¿quién necesita más a quién? Y si te apasionan estos entresijos del fútbol de élite, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de historias no las verás en ningún telediario. La realidad es que ambos perderán algo. Mbappé, el aura de estrella total de Madrid. Florentino, el trofeo simbólico que tanto deseaba. Pero los dos saben que la historia no termina aquí. En el fútbol moderno, las rupturas son solo capítulos de una serie interminable. Y si algo ha demostrado Mbappé, es que siempre cae de pie. Quizá lo más irónico de todo es que, mientras los titulares hablan de traición o fracaso, el propio Mbappé parece más libre que nunca. En su entorno aseguran que prepara un documental sobre su carrera, con acceso total a su vida fuera del campo. Y aunque suene a coincidencia, ese documental comenzó a rodarse justo cuando empezó la tensión con el Madrid. ¿Casualidad o no? Parece que el francés entiende que cada paso puede convertirse en contenido. Florentino, por su parte, ya planea el siguiente golpe maestro. No sería la primera vez que transforma una crisis en oportunidad. Se rumorea que busca un nuevo fichaje de impacto, quizá Alan, quizá un joven brasileño destinado a dominar Europa. Lo que está claro es que el Madrid no se detendrá. Y en algún despacho del Bernabéu, alguien debe estar sonriendo al pensar que, pese al ruido, la maquinaria blanca sigue funcionando a la perfección. El fútbol, al final, es un espejo de la naturaleza humana. Orgullo, deseo, poder, ambición, como no, decepción. Mbappé y Florentino encarnan todo eso. Dos titanes de generaciones distintas chocando en una era donde la gloria ya no se mide solo por trofeos, sino por clics, trending topics y narrativas. Tal vez el futuro del fútbol no pertenezca a los clubes ni a los jugadores, sino a quienes controlan la historia que se cuenta sobre ellos. Y ahí, en ese tablero invisible, el juego acaba de empezar. Porque aunque parezca el final de una era, puede que solo sea el prólogo de una nueva guerra por el poder en el fútbol mundial. Una guerra donde las camisetas pesan, pero las marcas personales también. Donde la fidelidad es tan frágil como un contrato y donde incluso el club más poderoso puede temblar ante la sonrisa de un genio que decide cambiar las reglas del juego. Florentino lo sabe, Mbappé también, y mientras el mundo del fútbol sigue girando, todos esperan el próximo movimiento. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que ni siquiera en el Real Madrid hay finales escritos. Solo capítulos que, tarde o temprano, alguien contará. Y cuando lo haga, será una historia de poder, orgullo y destino. Una historia, en definitiva, muy humana. Los detalles detrás de esta ruptura revelan un entramado de tensiones que pocos conocían. En el vestuario, la relación entre Mbappé y algunos jugadores veteranos del Real Madrid siempre había sido cordial, pero nunca cercana. Con los jóvenes, sin embargo, se notaba una mezcla de admiración y distancia. Los entrenamientos eran un escaparate de talento puro. Regates imposibles, velocidad que desbordaba defensas y una precisión quirúrgica en los tiros. Pero fuera del campo, las conversaciones eran medidas, las bromas contadas, los gestos de complicidad limitados. Mbappé tenía su círculo, reducido pero sólido, formado por quienes compartían su visión de profesionalismo absoluto y control de su propia marca. La influencia de su familia, sobre todo de su madre, Faiza Lamari, jugó un papel crucial en cada decisión que tomó. Faiza siempre ha sido percibida como una negociadora dura, capaz de leer contratos con la misma facilidad con la que uno lee un periódico. Cada reunión con el club se convertía en una especie de negociación diplomática. Mbappé escuchaba, evaluaba y, a menudo, aprobaba movimientos estratégicos sugeridos por ella. En más de una ocasión, se dice que sus propuestas generaron tensión, no por su contenido, sino por la forma en que cuestionaban la autoridad del club. Ese detalle puede parecer menor, pero dentro de la cultura del Real Madrid,
cualquier atisbo de desafío a la jerarquía se siente como un terremoto. Los entrenamientos también dejaron pistas sobre el estado de ánimo del jugador. No porque bajara su rendimiento, sino por la manera en que interactuaba con el cuerpo técnico. Participaba con intensidad. Sí, pero había gestos de impaciencia. Mirar el reloj, intercambiar palabras cortas con Ancelotti, dar indicaciones a compañeros jóvenes con un tono que no siempre era bien recibido. Son matices que solo quienes viven el día a día del vestuario pueden percibir, pero que resultan reveladores. No se trataba de rebeldía abierta, sino de un desajuste sutil, de una tensión contenida que anunciaba lo que luego explotaría mediáticamente. Dentro del club, algunos ejecutivos ya empezaban a preocuparse por la narrativa externa. El departamento de comunicación tuvo reuniones urgentes para preparar posibles escenarios, desde un acuerdo amistoso de salida hasta la versión de diferencias irreconciliables que finalmente se filtró. Cada palabra debía ser medida, cada gesto estudiado, porque el público, y sobre todo los fans, interpreta cualquier descuido como debilidad institucional. Y en el Madrid, la percepción lo es todo. El entorno mediático también jugó su papel. Los periodistas especializados en el club saben leer más allá de los comunicados oficiales. Observan silencios, gestos, cambios de rutina. Y en los últimos meses, algunos detalles llamaron poderosamente la atención. La ausencia de Mbappé en cenas de equipo, su mínima participación en campañas publicitarias internas y el uso cada vez más estratégico de sus redes sociales. Publicaciones aparentemente triviales, como una foto en un lugar exótico con la leyenda "Tiempo para pensar", fueron interpretadas como mensajes cifrados hacia su entorno. En un mundo donde cada gesto se amplifica, nada es casual. Otro punto relevante son los contratos publicitarios y derechos de imagen. Mbappé ha construido un imperio paralelo al fútbol, y en algunos casos, sus obligaciones con marcas globales entraban en conflicto con las políticas internas del Real Madrid. No era solo una cuestión de dinero, era control y autonomía. Cada reunión sobre este tema podía convertirse en un campo minado de desacuerdos, límites de uso de imagen, derechos sobre contenido audiovisual, campañas conjuntas versus individuales. Los abogados del club y los del jugador se enfrentaban en un tablero invisible, donde cada cláusula tenía implicaciones estratégicas. Dentro del vestuario, se percibía una sensación ambivalente. Algunos jugadores más jóvenes se sentían inspirados por su presencia, aprendiendo de su ética de trabajo y su profesionalismo extremo. Otros, los más veteranos, veían en él un elemento disruptivo, alguien cuyo estatus mediático y condiciones especiales podían generar tensiones internas si no se manejaban con cuidado. Esta dualidad de admiración y recelo añadía capas de complejidad a la relación, y ningún director técnico puede ignorar ese tipo de dinámicas. El comportamiento de Florentino Pérez, mientras tanto, ha sido objeto de estudio entre analistas deportivos. Su fama de calculador no es exagerada. Cada movimiento está pensado para proteger la imagen del club y mantener el control sobre la narrativa pública. Sin embargo, la situación con Mbappé probó incluso su capacidad de manejar crisis. La filtración de su enojo privado, de hecho, parece haber sido intencional. Un mensaje silencioso al resto del vestuario y a la prensa de que ningún jugador está por encima de la institución, sin importar su talento o su popularidad global. En cuanto al estilo de vida de Mbappé fuera del campo, también hay detalles que explican la tensión. Su rutina incluye entrenamientos específicos personalizados, compromisos con marcas internacionales, actividades filantrópicas y proyectos de contenido digital. Todo esto requiere tiempo, energía y un margen de decisión que el Real Madrid, por estructura, no puede conceder de manera ilimitada. El choque de agendas y prioridades, por tanto, era inevitable. Incluso su interacción con los aficionados dejó señales. En encuentros públicos, su relación con los seguidores siempre fue profesional, pero se notaba cierta distancia emocional, un respeto que a veces se percibe como frialdad. Para Madrid, acostumbrado a héroes cercanos al público, esto generó debate interno. ¿Cómo equilibrar el carisma mediático con la cercanía esperada por los fans más tradicionales? Cada gesto de Mbappé era analizado y contextualizado, amplificando cualquier mínimo signo de disconformidad. Por último, los detalles sobre la logística de su vida en Madrid también contribuyeron al desajuste. Desde la residencia hasta los desplazamientos, pasando por los entrenamientos personalizados y la seguridad, todo estaba diseñado para maximizar su rendimiento y protección. Pero la excesiva atención también puede generar sensación de presión constante. Mbappé, acostumbrado a moverse con libertad en París, experimentó un choque cultural sutil. La ciudad,
El club y el entorno social son diferentes, y aunque parezca un detalle menor, influye en la percepción personal y profesional de cualquier jugador. En conjunto, estos elementos muestran que la ruptura no fue un acto impulsivo ni una simple disputa contractual. Fue la suma de tensiones acumuladas, diferencias de visión, expectativas personales y dinámicas internas del club. Cada detalle, desde los gestos en los entrenamientos hasta la gestión de la imagen pública, contribuyó a crear un escenario donde la relación entre Mbappé y el Real Madrid se volvió insostenible, aunque a simple vista todo pareciera perfecto. Si quieres entender a fondo cómo se gestionan estas megaestrellas y cómo cada pequeño detalle puede desencadenar un terremoto mediático, suscríbete. Aquí no solo contamos resultados, contamos el detrás de cámaras, los hilos invisibles que mueven el fútbol moderno y las historias humanas que lo acompañan.